El niño que está yendo a la escuela defiende a una mujer humilde que intenta entrar en el autobús y fue humillada por el cobrador, pero lo que nadie sabía era quién era esa mujer. Cuando llega un Mercedes al encuentro del niño, nadie lo cree. En una mañana gris y nublada, Arthur y su padre, Roberto, esperaban en la parada de autobús. El aire fresco traía un cierto silencio a la bulliciosa ciudad grande mientras conversaban. El hombre estaba especialmente atento, dando las últimas indicaciones a su hijo, ya que no podría acompañarlo a la escuela debido a una importante entrevista de trabajo. «Recuerda lo que te enseñé, ¿vale? Hoy papá no podrá ir contigo porque tiene una entrevista de trabajo. Así que bajas en ese punto cerca de la escuela que te mostré, ¿de acuerdo? Ten cuidado, porque vivimos en una ciudad grande, no te pierdas», dijo Roberto con una mezcla de preocupación y confianza. El niño, con sus 9 años y un brillo de independencia en los ojos, aseguró a su padre que podía hacerlo solo. «Tengo 9 años, papá, ya soy un adulto», exclamó con una sonrisa que intentaba ocultar el nerviosismo de su primera jornada en solitario. El hombre, con una sonrisa orgullosa y los ojos llenos de lágrimas, acarició el cabello de su hijo. Era un momento de crecimiento, una pequeña despedida simbólica de la infancia. «Así es, mi gran hombre», dijo Roberto, tratando de mantener la voz firme. El autobús llegó rugiendo, el gran vehículo de metal que parecía tragarse a las personas y llevarlas a sus destinos. «Ahí viene el autobús», anunció Roberto, ayudando al pequeño a subir al autobús. Los dos se despidieron con un abrazo apretado y promesas de reencuentro al final del día. Arthur entró en el vehículo público, pagó el pasaje y saludó al conductor con un tímido «buenos días». El padre observó al autobús partir, con sus pensamientos alternando entre la ansiedad por la entrevista y la esperanza de que su hijo tuviera un buen día. Dentro del autobús, Arthur se acomodó en el asiento del rincón. Como si ese fuera el centro de su pequeño universo, observaba las personas, las calles y el cielo gris por la ventana, absorto en sus pensamientos infantiles. La ciudad desfilaba con sus colores desvaídos y el murmullo de conversaciones y motores, pero lo que parecía ser solo otro día rutinario estaba a punto de convertirse en una jornada de descubrimientos y desafíos. Mientras el autobús seguía su camino, Arthur ni siquiera imaginaba las sorpresas que le esperaban ese día. Su vida tomaría un rumbo inesperado, uno de esos raros momentos que definen nuestro carácter y destino. Apenas sabía que su empatía sería puesta a prueba en algún momento. El vehículo se detuvo en una estación bulliciosa y una oleada de personas comenzó a abordar. Entre ellas, destacaba notablemente una figura, una mujer con rasgos marcados por la ansiedad. Ella subió al autobús, su mirada inquieta moviéndose rápidamente de un lado a otro, como si estuviera constantemente buscando algo o a alguien. Sus ojos reflejaban un miedo palpable y una preocupación profunda que tocaba a cualquiera que la mirara. Parecía fuera de lugar en ese entorno, llevando consigo una aura de desesperación que la envolvía como un manto invisible. Llegó su turno de pasar por la reja, pero ésta se atascó, ya que no había sido liberada ni con dinero ni con tarjeta de pase. Con vacilación, murmuró al cobrador que no tenía el dinero del pasaje. Su voz temblaba y era evidente cuánto estaba desconcertada y avergonzada por la situación. El cobrador, que claramente no estaba en su mejor día, estalló en un escándalo. Sus palabras eran duras y crueles. «¿Cómo que no tienes dinero? Entonces, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Vete, chica. Baja de mi autobús». La forma en que elevó la voz y la brutalidad de sus palabras resonaron por todo el vehículo, atrayendo miradas curiosas y avergonzadas. La mujer, visiblemente humillada, comenzó a suplicar, tratando de explicar su necesidad de llegar a su destino y prometiendo con una sinceridad dolorosa que regresaría para pagar. «Señor, juro que regresaré para pagarle», pero el cobrador se mantuvo inflexible, lanzando acusaciones y juicios infundados sobre ella, aumentando aún más su humillación. «Ah, claro. Voy a dejar que una harapienta como tu viaje gratis en mi autobús y voy a creer que regresarás para pagar el pasaje. Sé muy bien cómo es la gente de tu calaña, todos son unos estafadores ladrones». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la pobre chica, trazando senderos de desesperación en su rostro. La situación se intensificó y parecía que el cobrador estaba a punto de usar la fuerza física para sacarla del autobús. Ya se estaba levantando para agarrarla del brazo y arrojarla fuera del vehículo. Arthur, quien hasta ese momento observaba la escena con creciente incomodidad e indignación, ya no pudo contenerse.
vio en esa mujer una vulnerabilidad y un sufrimiento que nadie más parecía dispuesto a ayudar. Entonces, se levantó con su pequeña estatura, sin disminuir en absoluto la determinación en sus ojos. Con la mano temblorosa, tomó el dinero que guardaba para el almuerzo. El garotino había juntado cada centavo, ahorrando, porque sabía lo difícil que era para su padre proveer. Estaba ansioso por finalmente comprar una empanada ese día en la escuela, algo que tanto deseaba, pero no podía disfrutar. Sin embargo, sin dudarlo, abandonó ese sueño a favor de un acto de compasión. Con pasos decididos, se acercó al cobrador y extendió la mano con el dinero. «Listo, ahora ella puede subir al autobús», dijo él con una voz firme, que contrastaba con su edad, y con una mirada de revuelta hacia el hombre. El niño regresó a su asiento, sintiendo una mezcla de rabia y orgullo. Rabia por el trato de su mano que el cobrador le estaba dando a la mujer y orgullo por haber hecho lo correcto. Su corazón latía fuerte, no tanto por la pérdida del almuerzo, sino por la intensidad de lo que acababa de hacer. Fue un pequeño gran gesto que marcaba no solo el día, sino lo que estaba llegando a ser un gran hombre. Y así, el autobús siguió su camino, llevando consigo una historia de coraje y humanidad en medio de una mañana gris. Después del acto de valentía del pequeño Arthur, todos los pasajeros quedaron sumidos en un silencio sorprendido y admirado. El cobrador, sin palabras, liberó la roleta con un gesto brusco, aún afectado por la osadía de ese niño. Las personas intercambiaban miradas entre sí, murmurando sobre la actitud del pequeño. La mujer, ahora permitida continuar su viaje, se sentó al lado de su salvador. Sus ojos aún llevaban vestigios de lágrimas, pero había un nuevo brillo en ellos, una mezcla de alivio y gratitud. «No sé cómo puedo agradecerte, amiguito», dijo ella con la voz aún temblorosa. El niño, con una madurez que parecía superar su edad, sacó un pañuelo del bolso y se lo ofreció para que ella se secara el rostro. «Está bien, nadie tenía que ser tratado de esa manera», respondió él con simplicidad. Entonces, el garotino compartió su propia experiencia con el cobrador, recordando un día en que su padre, Robert, le faltaron 10 centavos para el pasaje y cómo fueron reprendidos, humillados por el hombre sin corazón y obligados a bajar del autobús y caminar. La mujer escuchaba con una expresión que alternaba entre shock y tristeza, pero insistió en recompensar de alguna manera al niño por su amabilidad. Mientras conversaban, el mundo afuera continuaba su curso. El autobús serpenteaba por las calles, pasando por edificios, tiendas y más paradas. Personas subían y bajaban, cada una inmersa en sus propias vidas e historias, ajena al pequeño gran acto de bondad que se desarrollaba dentro de ese vehículo. El diálogo entre Arthur y la mujer fue breve, pero significativo. Él le dijo su nombre y ella le devolvió una sonrisa gentil. Pronto, llegó el punto de Arthur, se despidió con un gesto y bajó. Caminando con pasos firmes hacia la escuela, la mujer siguió su trayecto a través de la ventana hasta que desapareció de su vista, con el corazón aún caldeado por el gesto altruista del niño. Mientras Arthur se alejaba completamente ajeno al impacto de sus acciones, la mujer permanecía en el autobús, mirándolo. Nadie allí podía imaginar quién era realmente. Ella no era solo una figura en apuros, una mujer pobre y desamparada, o una estafadora como sugirió el cobrador. Su verdadera identidad era algo que dejaría a todos, especialmente al cobrador y a Arthur, completamente petrificados con los eventos que seguirían. Y así, el niño que está yendo a la escuela defiende a una mujer humilde que intenta entrar en el autobús y fue humillada por el cobrador, pero lo que nadie sabía era quién era esa mujer. Cuando llega un Mercedes al encuentro del niño, nadie lo cree. En una mañana gris y nublada, Arthur y su padre, Roberto, esperaban en la parada de autobús. El aire fresco traía un cierto silencio a la bulliciosa ciudad grande mientras conversaban. El hombre estaba especialmente atento, dando las últimas indicaciones a su hijo, ya que no podría acompañarlo a la escuela debido a una importante entrevista de trabajo. «Recuerda lo que te enseñé, ¿vale? Hoy papá no podrá ir contigo porque tiene una entrevista de trabajo. Así que bajas en ese punto cerca de la escuela que te mostré, ¿de acuerdo? Ten cuidado, porque vivimos en una ciudad grande, no te pierdas», dijo Roberto con una mezcla de preocupación y confianza. El niño, con sus 9 años y un brillo de independencia en los ojos, aseguró a su padre que podía hacerlo solo. «Tengo 9 años, papá, ya soy un adulto», exclamó con una sonrisa que intentaba ocultar el nerviosismo de su primera jornada en solitario. El hombre, con una sonrisa orgullosa y los ojos llenos de lágrimas, acarició el cabello de su hijo.
Era un momento de crecimiento, una pequeña despedida simbólica de la infancia. Así es, mi gran hombre, dijo Roberto, tratando de mantener la voz firme. El autobús llegó rugiendo, el gran vehículo de metal que parecía tragarse a las personas y llevarlas a sus destinos. Ahí viene el autobús, anunció Roberto, ayudando al pequeño a subir al autobús. Los dos se despidieron con un abrazo apretado y promesas de reencuentro al final del día. Arthur entró en el vehículo público, pagó el pasaje y saludó al conductor con un tímido «Buenos días». El padre observó al autobús partir, con sus pensamientos alternando entre la ansiedad por la entrevista y la esperanza de que su hijo tuviera un buen día. Dentro del autobús, Arthur se acomodó en el asiento del rincón. Como si ese fuera el centro de su pequeño universo, observaba las personas, las calles y el cielo gris por la ventana, absorto en sus pensamientos infantiles. La ciudad desfilaba con sus colores desvaídos y el murmullo de conversaciones y motores, pero lo que parecía ser solo otro día rutinario estaba a punto de convertirse en una jornada de descubrimientos y desafíos. Mientras el autobús seguía su camino, Arthur ni siquiera imaginaba las sorpresas que le esperaban ese día. Su vida tomaría un rumbo inesperado, uno de esos raros momentos que definen nuestro carácter y destino. Apenas sabía que su empatía sería puesta a prueba en algún momento. El vehículo se detuvo en una estación bulliciosa y una oleada de personas comenzó a abordar. Entre ellas, destacaba notablemente una figura, una mujer con rasgos marcados por la ansiedad. Ella subió al autobús, su mirada inquieta moviéndose rápidamente de un lado a otro, como si estuviera constantemente buscando algo o a alguien. Sus ojos reflejaban un miedo palpable y una preocupación profunda que tocaba a cualquiera que la mirara. Parecía fuera de lugar en ese entorno, llevando consigo una aura de desesperación que la envolvía como un manto invisible. Llegó su turno de pasar por la reja, pero ésta se atascó, ya que no había sido liberada ni con dinero ni con tarjeta de pase. Con vacilación, murmuró al cobrador que no tenía el dinero del pasaje. Su voz temblaba y era evidente cuánto estaba desconcertada y avergonzada por la situación. El cobrador, que claramente no estaba en su mejor día, estalló en un escándalo. Sus palabras eran duras y crueles. ¿Cómo que no tienes dinero? Entonces, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Vete, chica. Baja de mi autobús. La forma en que elevó la voz y la brutalidad de sus palabras resonaron por todo el vehículo, atrayendo miradas curiosas y avergonzadas. La mujer, visiblemente humillada, comenzó a suplicar, tratando de explicar su necesidad de llegar a su destino y prometiendo con una sinceridad dolorosa que regresaría para pagar. Señor, juro que regresaré para pagarle, pero el cobrador se mantuvo inflexible, lanzando acusaciones y juicios infundados sobre ella, aumentando aún más su humillación. Ah, claro. Voy a dejar que una harapienta como tu viaje gratis en mi autobús y voy a creer que regresarás para pagar el pasaje. Sé muy bien cómo es la gente de tu calaña, todos son unos estafadores ladrones. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de la pobre chica, trazando senderos de desesperación en su rostro. La situación se intensificó y parecía que el cobrador estaba a punto de usar la fuerza física para sacarla del autobús. Ya se estaba levantando para agarrarla del brazo y arrojarla fuera del vehículo. Arthur, quien hasta ese momento observaba la escena con creciente incomodidad e indignación, ya no pudo contenerse. Vio en esa mujer una vulnerabilidad y un sufrimiento que nadie más parecía dispuesto a ayudar. Entonces, se levantó con su pequeña estatura, sin disminuir en absoluto la determinación en sus ojos. Con la mano temblorosa, tomó el dinero que guardaba para el almuerzo. El garotino había juntado cada centavo, ahorrando, porque sabía lo difícil que era para su padre proveer. Estaba ansioso por finalmente comprar una empanada ese día en la escuela, algo que tanto deseaba, pero no podía disfrutar. Sin embargo, sin dudarlo, abandonó ese sueño a favor de un acto de compasión. Con pasos decididos, se acercó al cobrador y extendió la mano con el dinero. Listo, ahora ella puede subir al autobús, dijo él con una voz firme, que contrastaba con su edad, y con una mirada de revuelta hacia el hombre. El niño regresó a su asiento, sintiendo una mezcla de rabia y orgullo. Rabia por el trato de su mano que el cobrador le estaba dando a la mujer y orgullo por haber hecho lo correcto. Su corazón latía fuerte, no tanto por la pérdida del almuerzo, sino por la intensidad de lo que acababa de hacer. Fue un pequeño gran gesto que marcaba no solo el día, sino lo que estaba llegando a ser un gran hombre. Y así, el autobús siguió su camino,
llevando consigo una historia de coraje y humanidad en medio de una mañana gris. Después del acto de valentía del pequeño Arthur, todos los pasajeros quedaron sumidos en un silencio sorprendido y admirado. El cobrador, sin palabras, liberó la roleta con un gesto brusco, aún afectado por la osadía de ese niño. Las personas intercambiaban miradas entre sí, murmurando sobre la actitud del pequeño. La mujer, ahora permitida continuar su viaje, se sentó al lado de su salvador. Sus ojos aún llevaban vestigios de lágrimas, pero había un nuevo brillo en ellos, una mezcla de alivio y gratitud. «No sé cómo puedo agradecerte, amiguito», dijo ella con la voz aún temblorosa. El niño, con una madurez que parecía superar su edad, sacó un pañuelo del bolso y se lo ofreció para que ella se secara el rostro. «Está bien, nadie tenía que ser tratado de esa manera», respondió él con simplicidad. Entonces, el garotino compartió su propia experiencia con el cobrador, recordando un día en que su padre, Robert, le faltaron 10 centavos para el pasaje y cómo fueron reprendidos, humillados por el hombre sin corazón y obligados a bajar del autobús y caminar. La mujer escuchaba con una expresión que alternaba entre shock y tristeza, pero insistió en recompensar de alguna manera al niño por su amabilidad. Mientras conversaban, el mundo afuera continuaba su curso. El autobús serpenteaba por las calles, pasando por edificios, tiendas y más paradas. Personas subían y bajaban, cada una inmersa en sus propias vidas e historias, ajena al pequeño gran acto de bondad que se desarrollaba dentro de ese vehículo. El diálogo entre Arthur y la mujer fue breve, pero significativo. Él le dijo su nombre y ella le devolvió una sonrisa gentil. Pronto, llegó el punto de Arthur, se despidió con un gesto y bajó. Caminando con pasos firmes hacia la escuela, la mujer siguió su trayecto a través de la ventana hasta que desapareció de su vista, con el corazón aún caldeado por el gesto altruista del niño. Mientras Arthur se alejaba completamente ajeno al impacto de sus acciones, la mujer permanecía en el autobús, mirándolo. Nadie allí podía imaginar quién era realmente. Ella no era solo una figura en apuros, una mujer pobre y desamparada, o una estafadora como sugirió el cobrador. Su verdadera identidad era algo que dejaría a todos, especialmente al cobrador y a Arthur, completamente petrificados con los eventos que seguirían. Y así, mientras el autobús seguía su camino, cada pasajero llevaba consigo un pedazo de esa historia, sin saber lo extraordinaria que llegaría a ser. El niño pasó el día en la escuela con el estómago vacío, recordando la coxina que tanto deseaba comprar. A pesar del hambre, no se arrepintió de su actitud con la mujer, pues sabía que lo que había hecho era correcto. Cuando regresó a casa, compartió la historia del autobús con su padre, Robert, quien escuchó atentamente. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y emoción. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti si estuviera aquí», dijo él, su voz cargada de dulzura y tristeza. El hombre abrazó firmemente a su hijo y luego abrió su billetera, sacando un billete de 10 reales. «Toma, hijo, compra tu coxina mañana y aún te quedará un poco para los otros días», dijo el padre. Arthur saltó de felicidad, abrazándolo con gratitud, y Robert continuó: «¿Ves, amiguito? Siempre se recompensan las cosas buenas», tratando de mantener un tono ligero y esperanzado.